Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenido a este segmento que le hemos denominado eh, Reflexión de la Palabra. Sin antes primero comenzar pues con el agradecimiento a nuestro Dios Padre Celestial, a nuestra querida Virgen María y a nuestro querido Paráclito, para que nos ilumine, para que esté presente aquí en este momento y pues sea Él el portador, sea Él el transmisor y que nosotros podamos discernir su santa palabra. Este segmento lo vamos a dedicar a la reflexión de la palabra, momentos de reflexión. ¿Y qué más si no empezamos primero con nuestras oraciones iniciales, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, querido Paráclito, también te hacemos la invocación para que estés presente en nuestros corazones y nos ayudes a discernir su santa palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y estas enseñanzas las vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les doy primeramente la bienvenida, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar una vez más en este espacio que es la reflexión de la palabra, ¿sí? Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar del sacramento de la confirmación, del bautismo en el Espíritu Santo y hasta de la renovación carismática católica, que es un punto muy esencial. Vamos a partir de un hecho de la primera lectura, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 7. Vamos a dar lectura de este pasaje para poner entre uno y otro comentario y poderlos discernir, ¿sí? Recuerden, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 al 7, y dice: mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó hasta Éfeso. Encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo al abrazar la fe? Note, mi querido hermano, eran creyentes, pero habían abrazado la fe. A algo les faltaba. Veremos esto aquí. La pregunta era: ¿han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos entendido de que haya Espíritu Santo. Bueno, eran judíos porque habían sabido ser discípulos de Juan. Había Espíritu Santo, pero no se lo imaginaban ellos. Actuando con este concepto infiere con lo que dice San Pablo, difiere a un recibimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Él les replicó: entonces, ¿con qué bautismo han sido bautizados? Con el bautismo de Juan, dijeron. Pablo le contestó: Juan bautizó con un bautismo de penitencia y reconciliación, diciéndole al pueblo que creyeran en el que iba a venir atrás de él, es decir, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor al imponerle las manos. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lengua y profetizaban. Eran entre todos, dice, unos 12 hombres. Ese número 12, mis queridos hermanos, tiene un simbolismo, un significado. Recuerde que el fundamento apostólico se representa con el número 12. Esto significa que estas personas
estaban en comunión con la iglesia y la autoridad apostólica. Bueno, es más o menos lo que queremos decir. Bendito sea el Señor. Qué lindo pasaje, por favor. Veamos, este pasaje, mis queridos hermanos, de hoy, nos está refiriendo al sacramento de la confirmación. Como el sacramento o como un sacramento de iniciación cristiana, por el cual se nos confiere crecimiento y profundidad en la gracia bautismal, ya que este va a ser el reconocimiento que nos hace la Iglesia Católica, especialmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo vamos a ver en el numeral 1303, ¿sí? Y veamos el contenido fundamento bíblico, ¿sí? A tono con la revelación de Dios en Cristo y con los mandados por Jesucristo, la Iglesia Católica reconoce aquí el sacramento de la confirmación como un sacramento de iniciación cristiana por el cual, escuchen bien, mis queridos hermanos, se confiere crecimiento y profundidad de la gracia bautismal. Sabemos nosotros que lo que dice la Iglesia como que no fuera evidente, pero lo que se lee y lo que vamos a decir respecto a la efusión del Espíritu Santo y la evidencia que lo demuestra, parece como que no es evidencia hoy en día, ¿sí? Porque ¿será de pronto por defecto del sacramento establecido por el Señor? ¿O de pronto acaso debido a nuestra falta de correspondencia con la gracia del Señor? ¿Sí? De colaboración con la gracia misma del Señor. Veamos un poquito. Hagamos una examinación entre los dos, ¿sí? La Iglesia continúa diciendo 5 cosas a tono con la relación con el Señor, que evidencia ese crecimiento de profundidad debido a la gracia bautismal, ¿sí? Primero, nos está introduciendo más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir a nosotros, Abba, Padre, en Romanos 8:15. Nos hace más consciente de nuestra identidad como hijos de Dios, ¿sí? De manera que nosotros sabemos lo que somos, cómo actuamos y de acuerdo con nuestra identidad como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros le iniciamos esa identidad mediante nuestro comportamiento y testimonio ante el Señor. Eso es lo que está diciendo en el número 1, ¿sí? Pregunto, ¿es eso así? ¿Están ustedes de acuerdo? Número 2. Nos une más firmemente con el Señor. Hay una unión más efusiva con el Espíritu Santo, ¿sí? Y esta unión debería de tener un crecimiento y profundidad de la gracia para poder tener una relación personal y profunda, vibrante, íntima con nuestro Señor Jesucristo, que no se está reduciendo a lo formal ni a lo institucional, cosa que sería necesario, cosa que haría falta. Eso es lo que está estableciendo nuestro Dios y que se practica hoy por hoy en la Iglesia, a la autoridad apostólica dejada por nuestro Señor Jesucristo. Aquí no descartamos ni la cuestión institucional, ni la responsabilidad de cumplimiento, mis queridos hermanos, a las virtudes de las religiones. No. Lo que estamos diciendo es que este sacramento, va mucho más allá, o debería de ir mucho más allá, mis queridos hermanos, ¿sí? Número 3. Aumenta esta efusión y debería de aumentar en nosotros, mis queridos hermanos, todos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hay con esto? No tanto se está refiriendo a los carismas, ¿sí? No se está refiriendo tanto a los carismas porque es catolicismo ciento puro. Es porque nosotros los católicos tenemos que ser bien específicos y no confundir a nadie, ¿sí? Hemos establecido 3 palabras, 3 puntos, ¿sí? 3 facultades o 3 poderes, ¿sí? Primero, vamos a hablar de estos dones en general bajo estos 3 términos: virtudes, carisma y dones propiamente dicho, ¿sí? En especial en este momento aquí no hablamos de carisma, como por ejemplo
la lengua, los milagros, profecía, enseñanza, ¿sí? Predicación, servicio. No, aquí no tratamos eso. Vamos a hablar de los dones propiamente dichos, según la propiamente dicha. Estos dones son a tono con la Santa Madre Iglesia y con nuestro Señor Jesucristo, que estaba impregnado, ¿sí? De una forma infinita, elocuente con el Señor. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. No temor a Dios, temor de Dios. 7 dones que se dan en orden a la santidad. Y los carismas se dan en orden al servicio de cada uno, ¿sí? Los carismas no son dados en primer orden al ser humano, sino para darlo como servicio a nuestro Señor, hermano. Entonces, no es más santo aquel que sea protagonista, que haga más milagros, sino en la persona que impere en la forma más perfecta y más correcta los dones del Espíritu Santo. Que eso es lo que nos da para configurar más perfectamente, mis queridos hermanos, en relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo les exhorto a mis queridos hermanos a seguir en esa correlación con nuestro Señor Jesucristo, para poder entender la importancia que tiene una conciencia y experiencia, ¿sí? Con la persona y la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también deberíamos ir un poquito más allá, explorar un poco más allá, para poder saber y entender sin ninguna duda que los carismas son buenos y hay que enfatizar los carismas, ¿sí? Que te da para edificar y servicio a los demás. Así lo dice Pablo en 1 Corintios, haciendo más efectiva una evangelización. Pero sin embargo hay que ir más allá y un poquito más profundo para poder prestar atención y colaborar con la gracia para que estos 7 santos dones nos den una perfección más profunda. Así que no nos concentremos en los servicios tanto, ¿sí? Porque es necesario tener conciencia y colaborar con esos 100 dones, ¿sí? Que no son los carismas del Espíritu Santo, no. Son dones propiamente dichos del Espíritu Santo, ¿sí? Ya que estamos tratando un programa de catolicismo básico, profundo, 100% puro, mis queridos hermanos, que es el que nos está y nos va a servir, ayudar para ser un poquito más cristianos con mayor conciencia y conocimiento, ¿sí? Número 4, mis queridos hermanos, nos hace más perfecto nuestro vínculo con el Señor. Ese sacramento que recibimos en la confirmación nos hace ser más profundo, ya que esa presencia de ese Espíritu Santo se manifiesta ante nosotros con más vigor, más fulgor, ¿sí? Porque a través de la gloria de nuestro Señor Jesucristo nos hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, ¿sí? Veamos que todos los que han recibido este sacramento, mis queridos hermanos, y en la difusión del Espíritu Santo, no se han ido de la iglesia, ni se han ido para otra religión, peor que han fundado o se ha escuchado que han fundado otra iglesia, sino que han entrado y mantuvieron una relación con la iglesia hasta el momento, ya que el fundamento de los apóstoles se ha quedado perenne, ¿sí? Se ha quedado perenne, como una buena cementación. Número 5. Nos concede una fuerza tan especial con el Espíritu Santo, ¿sí? Esta partecita es un poquito más larga, pero vamos a tratar de discernirla. Nos concede una fuerza a través del Espíritu Santo para poderla difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras, como verdadero testigo de Cristo, mis queridos hermanos, ¿sí? Para nosotros poder confesar valientemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y para no sentir jamás vergüenza de que nosotros somos descendientes de Jesucristo, de la cruz, de esta cruz bendita. Pregunto, ¿estamos experimentando? Pregunto yo, ¿estoy colaborando con esa gracia para que se pueda manifestar esta evidencia?
de lo que debe ser mi estado óptimo ante nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Veamos esta otra parte, mi hermano. No. Yo no quiero decir que los católicos o mis hermanos católicos no evidencian estas cosas, ellos no sean cristianos. No. Lo que yo quiero tratar de decir es que ellos necesitan crecer, porque para eso se da este sacramento, para una mayor compenetración en la fe, mis queridos hermanos. ¿Sí? Así que no quiero decir que si un hermano está carente de esta virtud, de estas virtudes, de estas 5 cosas que la Iglesia ha establecido mediante este catecismo para que nos podamos examinar mediante la llenura que tengamos con el Espíritu Santo. Lo que yo trato de decir, mi querido hermano, es que a la final necesitamos crecer, recapacitar, convertirnos de verdad, mi querido hermano, para por fin comenzar a crecer a tono con el poder de Dios y para que se nos da o nos encomienda el Espíritu Santo en este sacramento que es el sacramento de la confirmación. El pasaje que estamos tratando ahorita, ¿sí? San Pablo, él cree que es necesario para los hombres, ¿sí? Porque si no, mire que la pregunta que se hace, ¿no? ¿Han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? ¿Sí? Ellos dijeron no, ¿sí? Y al no tener ese sacramento, al no tener esa virtud de haber abrazado la fe, no tenemos ese sacramento, no estamos, como se dice, que hay cristianos más o menos avanzados, hay cristianos iniciados, hay cristianos maduros, hay cristianos espirituales, hay ortodoxos, hay con sana y correcta doctrina, ¿sí? Pero son hermanos que necesitan crecimiento espiritual, necesitan maduración espiritual, necesitan conocimiento espiritual, ¿sí? Necesitan desarrollarse como sí mismos. Ahora, por otro lado, tenemos que tener cuidado, que esto tampoco quiere decir que basta con estar incompleto y ya está. Los discípulos del texto bíblico dicen que estaba incompleto, así como hay algunos hermanos, ¿sí?, que están incompletos y no han avanzado mucho, dice, y ellos dicen, están bien, yo estoy bien así. Una vez escuché a un hermano que dije, total, antes era un mal católico, dice, ahora soy un buen testigo de Jehová porque rechazó la religión católica. Pero no, eso es un conformismo, mi querido hermano. No basta con estar bien o estar incompleto, sino al revés, ya que en el texto de hoy el San Pablo los incita a que se complete la fe, ¿sí?, a que se llenen de la gracia, ¿sí? Y aquí es donde entra esa partecita que se llama renovación carismática, ¿sí? Y en esta partecita, esta renovación carismática católica provee unos espacios y unas actividades y experiencias, mis queridos hermanos, de encuentro con el Señor Jesucristo, que da sumamente importante, es de sumamente importancia. Ellos generan un ambiente proveyendo el espacio para que nosotros concienticemos la importancia de lo que es una relación con el Espíritu Santo y procurar esa llenura del Espíritu Santo para que se evidencie la forma de la que la misma Iglesia Católica lo señala en esta introducción en el numeral 1203. A continuación de esta reflexión vamos a ver cómo este sacramento, ¿sí?, pone a la entrada de un alto grado con la relación con Jesucristo. Veamos, mis queridos hermanos. Este sacramento de la confirmación supone la entrada a un alto grado de relación con Cristo. La Iglesia Católica y los demás hombres dan testimonio para la evangelización. Esta bendición del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y por tanto, querida de Dios para nosotros, ¿no?, estaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los profetas anunciaban un derramamiento del Espíritu Santo por toda la tierra, por todo el orbe, ¿sí? Veamos algunos textos, ¿sí?, como por ejemplo Joel capítulo 2, versículo 28 y siguiente, Isaías 44, del 3 al 5, Ezequiel 29, versículo del 39 subsiguiente,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 21, 22, ¿sí? Cómo el apóstol Pedro, en aquella efusión de la manifestación del Pentecostés, Pedro identificó como cumplimiento de la profecía, como lo decía Joel. Entonces mire lo que dice. Pedro se paró y alzó la voz y dijo: judíos, habitantes todos de Jerusalén, entended bien esto y escuchad atentamente mis palabras, ¿no? Qué potencia en palabras que tenía de él, ¿no? Pero no era él, era el Espíritu Santo, ¿sí? Estos no están borrachos como supone nosotros, pues es la hora tercia del día, sino que está ocurriendo lo que se dijo por el profeta Joel, ¿sí? Aquí está citando al profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, etcétera. ¿Sí? Qué lindo texto bíblico, mis queridos hermanos. Y notamos que Pedro coge fuerza, valentía para poder denunciar lo que estaba en los profetas. ¿Sí? Segunda parte. ¿Sí? Esta fusión que es necesaria para nosotros, ¿sí? Esta relación con el Espíritu Santo que es querida por Dios para que nosotros nos configuremos como más con Jesucristo, y cuando nos comprometemos más con Jesucristo, fue prometida por Jesucristo a sus discípulos, ¿sí? Y no creo que no todos sepamos esto, pero más era para los discípulos, ¿sí? Veamos Juan, el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 16, que él nos dice: y yo rogaré al Padre y él os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre, ¿sí? Acentúa la palabra siempre, ¿sí? Es una condición permanente que se está dejando aquí. No para estar estancados, mis queridos hermanos, ¿no? Ni tampoco para estar tibio, ni para una doble vida, ni para conformarlo, peor para ser buenos, tibios, o no tener ese segmento de configurar una excelencia con la relación de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, mis queridos hermanos. Es nosotros lo que necesitamos madurarlo. Veamos el versículo 26 del 14. Pero el Paráclito que el Padre enviará en mi nombre, Él os enviará todo y recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Sí? Si no necesitamos tener más esfuerzo que abrir el corazón a nuestro Santo Paráclito, porque Él es el que va a hablar, pensar, actuar por nosotros, ¿sí? Ya que Él es el que nos concede toda esa exactitud de la palabra, ¿sí? No tenemos que tener una fuerza más grande que la de la participación con el Espíritu Santo, porque nosotros somos miembros del Espíritu Santo, somos miembros de la iglesia. Acuérdense que nosotros somos parte, somos cuerpo, ¿sí? Somos el cuerpo que establece la iglesia y que la cabeza es Jesucristo, ¿sí? Ahora, de una forma más especial y más intensa, se lo hace por el sacramento de la confirmación. Y en el Evangelio de Juan 16, del 7 al 14, miren lo que dice la palabra. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os enviaré, y cuando venga Él, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y de pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque va al Padre y ya no me veréis; pero de juicio, porque el príncipe, que es Jesucristo, ya está juzgado, ¿sí? Noten, mis queridos hermanos, que hay una presencia del Espíritu Santo que está anunciando, que no está redarguyendo, ¿sí? a nuestro ser. Una persona que goza de la llenura del Espíritu Santo, donde impera más intensamente el Espíritu Santo con sus 7 santos dones, es una persona que no puede estar tranquila consintiendo pecados ni siquiera veniales, mis queridos hermanos. Peor estando en malos términos con el Señor y con el prójimo. No, es el que está tratando de estar en mayor gracia. ¿Sí? Es
El Espíritu Santo es el que nos hace estar en constante lucha en nuestra alma, que estando en gracia con nosotros, nos denuncia y nos advierte, ¿sí? Todo mal acto, ¿sí? Todo mal acto, ¿sí? Ahora, en el versículo 12, ¿no? Dice que Él les decía ciertas cosas que todavía no se los podía decir. ¿Por qué? Porque Él sabía que los apóstoles necesitaban todavía la fuerza del Espíritu Santo para que ellos lo pudieran entender y ponerlos en práctica, que son las cosas que nos hacen falta a nosotros. El 13 y el 14. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, ya que no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y todo lo que eso lo anunciará lo que ha venido, ¿sí? Él me glorificará porque recibirá de lo mío y yo los anunciará, ¿sí? Dándonos a entender que el Espíritu Santo es un espíritu de orden, ¿sí? Es un espíritu de orden que nos mantiene en correlación con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, esta parte es la que nos muestra, porque Jesús prepara a los discípulos, ¿sí? Lucas 24, 49 dice, y sabrá que yo os envío a lo que mi Padre los ha prometido, ¿sí? Los ha prometido. Y ahora en Hechos 1:5, ¿sí? Capítulos 1, versículo 5, Él les revela que dice que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados por Espíritu Santo varios días más, ¿sí? En el capítulo 7 del Juan, en versículos 38 y 39, dice, quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, ¿sí? Pues todavía no había dado el Espíritu, ya que Jesús todavía no había sido glorificado, ¿sí? Atonó con la situación del libro de San Juan, que era un río de agua viva, que había algo de limpieza, de purificación, de renovación, ¿sí? De una limpieza total, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el Señor cumplió su promesa, ¿sí? Él cumplió su promesa de todas esas bendiciones que lo hizo a sus discípulos, y a nosotros también, ¿sí? En el día del Pentecostés, el Señor cumplió su palabra. Hechos 2:4, ¿sí? Dice que quedaron todos llenos del Espíritu Santo y quedaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le hacía expresarse. ¿A qué lengua se refiere con esta? A la capacidad de ser entendido, mis queridos hermanos, por todo el mundo, ¿sí? Aquí se inaugura la catolicidad de la Iglesia Católica, valga la redundancia. Un mensaje, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola Iglesia. Efesios 4, versículos 5 y 6. Vivificada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él se hacía entender, dice, a todo el mundo. Por eso es que cuando los apóstoles empezaron a hablar y ellos recibieron el Espíritu del Pentecostés y empezaron a predicar, los extranjeros, los que estaban ahí, los escuchaban hablar en su propia lengua, ¿sí? Y los apóstoles también comunicaban que el Espíritu Santo a los bautizados por medio, mi querido hermano, del rito, o sea, es decir, que del signo de la imposición de las manos, ¿sí? Esa es una parte del sacramento de la confirmación. Esa experiencia, mi querido hermano, esa llanura y ese rito y todas las facultades y prerrogativas que daba esa efusión, mi querido hermano, del Pentecostés, la recibimos nosotros ahora, ¿sí? De parte de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son? Nuestros sacerdotes, por el signo exterior, ¿sí? De la imposición de la mano, que se llama la imposición de las manos, sacramento de la confirmación. Hechos 8, 14 y 17. Cuando los apóstoles recibieron la información de que Samaria había recibido el Espíritu Santo, cuando Pedro y Juan llegaron, rezaron por ellos para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo.
Dice, pues aún todavía no había recibido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor. En el versículo 17. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, recibían la imposición, le decían la imposición de las manos y empezaban a recibir el Espíritu Santo. En Hechos 19, versículo 6, dice que al imponerle Pablo las manos, empezaban a recibir el Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo empezaba a bajar y empezaban a hablar en lengua. Lo mismo que ocurrió en Hechos 2.4. ¿Sí? Lo mismo que ocurrió 4. Y en Hebreo 6.2, veamos qué tenemos, mi hermano. Hebreo 6.2. Tenemos que esta posición de manos, mis queridos hermanos, que para poder recibir el Espíritu Santo era un de los fundamentos. Ya se estaba haciendo una asociación de signos, ¿sí? Que además del santo bautismo, ¿sí? Era necesario que recibieran la imposición de las manos para poder recibir el Espíritu Santo completamente. Cuando nosotros hablamos de la infusión del Espíritu Santo, no significa que se esté hablando de otros sacramentos, mi querido hermano. Esto es lo que se refiere es a un despertar, ¿sí? A que mediante estas experiencias, mi querido hermano, de este contacto, de esta actividad, mi querido hermano, o búsqueda, ¿sí? Sincera y honesta, de que estos queridos hermanos, por meterse con la tercera persona del Espíritu Santo, ¿sí? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo hacen de una manera, de una reactivación, de un resurgimiento, de un revivamiento del carácter sacramental del sacramento de la confirmación, mi querido hermano. Creo que lo dije muy, muy profundo. A ver, el sacramento de la confirmación imprime carácter, ¿sí? Es una marca indeleble que pone el Espíritu Santo, ¿sí? En la esencia del alma, ¿sí? Por eso es que este sacramento no se lo puede repetir, es una sola vez. Si el sacramento del bautismo nos imprime la marca de la unión, ¿sí? El sacramento de la confirmación es como que nos fusiona, ¿sí? Nos fusiona, nos hace una conyugación, ¿sí? Nos fusiona, en el cual nos pone un letrero como que dice propiedad de Cristo y propiedad de Cristo para que éste glorifique. Sería más o menos como ponernos un letrero, ¿sí? Que estamos diciéndonos que el Espíritu Santo nos pone una marca, un sello en la cual nos dice que somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que me haya hecho entender, ¿sí? Pero veámoslo de esta manera. El no tener este sacramento, de pronto, ¿sí? Va a haber malos elementos que nos van a hacer pecar, nos hacen hacer mala práctica, nuestra forma de pensar, idear y de manipular las palabras pueden ensuciar ese letrero divino, ¿sí? Que es la marca sacramental, ¿sí? Propia del sacramento de la confirmación. Estas experiencias, mis queridos hermanos, de estas actividades de ambiente y programas del ministerio de la Iglesia Católica soplan, ¿sí? Soplan sobre estos letreros, soplan sobre estas marcas sacramentales, ¿sí? Esto disipa lo negativo, ¿sí? Para que lo que verdaderamente dice el letrero, que somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, sea eso, sea la constancia, sea la verdad. Y debería de preocuparnos por alguna imprecisión teológica al respecto, que de pronto nos deberíamos de preguntar, ¿sí? ¿Qué se supone que lo que debe de surgir de los confirmados cuando reciben el Espíritu Santo o cuando reciben el sacramento? ¿Sí? O sea, si no se está vivenciando lo que se supone, mi querido hermano, que tiene que ocurrir, ¿sí?
o lo que se supone que los confirmados deben de ser a partir de ese momento, deberíamos de preguntarnos qué es lo que está sucediendo, mis queridos hermanos, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos cómo podemos ayudar para que ellos, los confirmados, puedan abrirse a la gracia, para que a través de ellos fluya el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. No dejarlos a la deriva, para que pueda haber el testimonio y la coherencia de vida, la militancia cristiana que debe tener un verdadero católico, y la proclamación y la defensa de la fe apologética, ya sea que por conducta, modelaje, testimonio. O sea, mis queridos hermanos, mi opinión es que está bien que hay que ser preciso teológicamente de una parte, pero no podemos conducir a unas personas a errores con respecto a nuestra doctrina, sin escandalizar, sin confundir, ¿sí? Sin embargo, no podemos desvirtuar tampoco a un movimiento que sea por una manera, sea Juan 23, catecúmeno, la renovación carismática, ¿sí? Que haya que corregir, que haya que más que todo que corregir, ¿sí? Y que en base a esto se quiera deslumbrar que la confirmación no, como que no sería válida. Sí. Yo pienso que este sacramento es de tanta bendición que se está haciendo evidente, ¿sí? Se está haciendo evidente que los confirmados, como se lo dije antes, mi querido hermano, ¿sí? El que verdaderamente recibe la confirmación y lo hace de corazón, no se aleja de la Iglesia católica, no abandona la Iglesia, ¿sí? Y con esto tampoco podemos confundir algo, ¿sí? Tú puedes tener el sacramento, pero no porque seas, por ejemplo, un profesional malo, un médico malo, vaya a decir que no tengas al Espíritu Santo contigo. No, tampoco podemos menospreciar esa parte, ¿sí? Es aquí donde entra la ayuda en la oración. Porque si estamos bien intencionados y si lo que verdaderamente nos preocupa es la salvación de las almas y la salud espiritual, deberíamos entrar en oración para nuestros hermanos. Tercer punto. Esta efusión del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que recibimos a través del sacramento de la confirmación, ha sido practicado por la Iglesia desde entonces, hace 2000 años. Ya llevamos 2000 años, mi querido hermano. Esta efusión del Espíritu Santo, mediante el signo exterior de las manos, no es de ahora. Esta práctica viene, ¿sí? Y para seguir hablando de esto, nos faltaría tiempo. Y esta efusión del Espíritu Santo lo vamos a hablar en el siguiente video de una forma más extensiva y más práctica, ¿sí? Entonces, la práctica de la confirmación con respecto a este tema, ¿sí? Quiero mencionar tres testimonios, ¿sí? Para poder enfatizar, ya que son testimonios de la tradición de la Iglesia, mi querido hermano, antes de Constantino, ¿sí? Antes de Constantino. Verdaderamente hay que resumirse a fuentes verídicas, ¿sí? Hay que verificarse a las fuentes verídicas, ¿sí? Constantino evidencia la transición, y más bien antes de Constantino, y tal como lo apunta la Iglesia, mi querido hermano, y de acuerdo a lo que se está explicando ahorita en esta ocasión, Tertuliano, que murió en el 220, Hipólito de Roma, que murió en el 235, y el Papa Cornelio, que ejerció su ministerio en el 351 y 153, son testimonios sumamente elocuentes, históricos e irrefutables, mi querido hermano, de lo que nosotros hemos creído y practicado a tono con este sacramento. Veamos, sí, vamos a concluir, ¿sí? Porque
nosotros estamos ya profundizando demasiado y pues dentro de esto habrán hermanos que no todavía están muy comprometidos dentro de este servicio de la predicación. Entonces habría que buscar un tema más paralelo, ¿sí? Un poquito más entendible. Con esto, mis queridos hermanos, les estoy prometiendo que en el próximo video que vamos a tener de reflexiones, vamos a explicar la segunda parte de lo que es el Espíritu Santo, sus dones, ¿sí? Porque el Espíritu Santo reparte dones y estos dones los vamos a ver en 3 tipos, que son carismas, virtudes y los dones propiamente dichos, ¿sí? Y pues ese va a ser un tema para el próximo video, mis queridos hermanos. Así que estén preparados porque el próximo video vamos a hablar de este tema para seguir en este lineamiento del Espíritu Santo, porque estamos a próxima de la víspera del Pentecostés. Sin más, me despido de ustedes, mis queridos hermanos, pretendiendo de que este pequeño video que les he hecho haya costado de algo en base a la efusión del Espíritu Santo en el sacramento, ¿sí? En el sacramento, ya que el Espíritu Santo nosotros lo recibimos en este sacramento. Todo lo que hayamos visto la tarde de hoy, mis queridos hermanos, haya sido para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra ocasión, mis queridos hermanos.